A continuación aprenderemos a calcular el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación para modelos de regresión múltiple. Lo primero que debemos de saber es cómo calcular este coeficiente de determinación para una variable y luego sabemos que es la raíz cuadrada. El proceso y la definición conceptual es exactamente lo mismo. El coeficiente de determinación me mide la bondad de ajuste, o sea, la recta, que en este caso ya no es una recta, sino es un plano. Cómo este plano predice el porcentaje de variación que están sufriendo los puntos dentro de un plano. Ahora ya no sería XY, sino que sería XYZ, porque recordemos que son una variable dependiente y dos independientes. Esta parte de dependencia e independencia debemos de tenerla muy claro, porque particularmente en este video va a ser un elemento clave que tenemos que analizar. Entonces, conclusión: el coeficiente de determinación y de correlación se calculan exactamente igual. El origen de todo es el coeficiente de determinación, y como se calcula exactamente igual que en una variable, entonces el coeficiente de correlación, que es la raíz de determinación, entonces no va a haber problema. Caemos que correlación múltiple, entonces es la raíz. Ahora bien, entonces vamos a leer un pedazo de aquí. Dice que el coeficiente de determinación múltiple, al estudiar el análisis de correlación simple, medimos la fuerza entre dos variables utilizando R cuadrado. Este coeficiente mide la fracción o porcentaje de variación de la variable y, que está explicado por la ecuación que estamos estimando. Ahora, el coeficiente de correlación viene a ser la raíz de todo esto. Entonces, el coeficiente de determinación también, en el sentido múltiple, nos dice el porcentaje que representa la fracción o variación de y. Entonces, qué tan bueno es nuestro modelo, o lo que ya he dicho muchas veces, bondad de ajuste. O sea, esa es la palabra, como qué tan bueno es el modelo. Entonces aquí nos da un ejemplo. El R cuadrado se va a interpretar exactamente igual que en un modelo simple, y el R también tienen exactamente la misma interpretación, con la ligera diferencia de que ahora no vamos a decir que la variable X explica el 98.3% de los datos de la variable Y, sino que ahora vamos a hablar de X1 y X2, que ya la vimos en modelos de regresión múltiple, como X1 y X2 en conjunto, tomados como un solo elemento, como estas explican a Z. Lo mismo va a ocurrir con correlación, como X1 y X2 juntas tienen una relación lineal en el plano, ya no es en la línea recta, en el plano, con respecto a la variable dependiente o la Y. Entonces el análisis es el mismo, solo que ahora ya no va a ser X, sino van a ser 2X. Y si fueran 4 o 3 o 5, igual, se toman las 5 variables independientes en conjunto, explican el 98.3% de los datos, etc. Entonces la interpretación es la misma, solo que ya no es una variable la que explica o la que se ajusta, sino que son 5 variables, pero no se están tomando individuales, se toman como un solo conjunto, como un solo grupo. Entonces eso se llama convección en este tipo de regresiones. Entonces, bueno, ahí da unos ejemplos. Yo recomiendo leerlo al libro, ya hablé bastante, y ahora vamos a ver un tema que sí me interesa bastante, que es multicolinealidad. Cuando hablamos de multicolinealidad, estamos hablando de que una o más variables, y aquí voy a hacer nuevamente este marcaje entre variables dependientes y variables independientes. Los modelos de regresión solamente tienen una variable dependiente y tienen dos o muchas variables independientes. Entonces, aquí hay que tenerlo claro porque puede generar mucha confusión en el estudiante. Regresión simple es una Y y una X, una dependiente y una independiente. Ahora, lo que vamos a hacer en multicolinealidad es que vamos a comparar cómo la X1 con la X2 se relacionan. ¿Se relacionan en qué sentido? En si van sobre una misma línea o intentan
relativamente predecir un mismo modelo de regresión lineal, ¿sí? Pero no estamos viendo una relación causal, cómo X afecta a Y. Eso no estamos viendo como un modelo de regresión simple. Se va a correr exactamente igual que un modelo de regresión simple, pero dado que vamos a estar comparando X1 con X2, entonces lo que vamos a hacer no es un modelo de regresión simple. Parece. Eso estoy totalmente de acuerdo. Se van a seguir todos los pasos y eso lo voy a explicar a continuación en unos 2 o 3 minutos. Pero se van a seguir todos esos pasos, pero es la interpretación la que va a variar. Entonces, colineal es que si yo corriera Y con respecto a X1 y luego corriera Y con respecto a X2, me va a dar casi el mismo modelo de regresión lineal, simple. Entonces, ¿para qué voy a utilizar dos modelos que me están diciendo casi lo mismo? Entonces, la colinealidad significa qué relación guardan las variables independientes entre ellas mismas con lo que explicaba. Entonces, lo que significa covarianza o correlación. El término por ejemplo, coautores de una canción, por ejemplo, son que entre los dos escribieron la canción. Entonces, la colinealidad quiere decir que están explicando una misma recta de regresión lineal simple, ambas al mismo tiempo. Y multi porque puede ser que X1 y X2 estén explicando de igual manera Y, pero puedan haber más. El término multicolinealidad no se vaya a confundir con dependencia e independencia. Eso es muy diferente, o efectos causales. Solo estamos viendo que hay dos variables que son muy similares. Esto en estadística se conoce también como variables proxy. El libro nos recomienda también trabajar esto y lo que hace es tratar este tema un poquito desde otra perspectiva, pero con el mismo objetivo, que es, si no estoy mal, se llama correlación parcial. Entonces, tenemos tres variables: correlaciono X1 con X2 o correlaciono X2 con X3. Pero es exactamente, si existe una correlación parcial alta, quiere decir que hay multicolinealidad. Y si existe una correlación parcial baja, no hay multicolinealidad. Recordemos que la multicolinealidad se presta también para cierto grado. No es que sea una variable dicotómica. ¿Hay multicolinealidad o no hay? Casi siempre va a haber multicolinealidad entre variables independientes. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar si el grado de multicolinealidad es alto o es bajo. Al final les voy a dar una conclusión de cómo trabajar con multicolinealidad baja, con multicolinealidad intermedia, con multicolinealidad alta y perfecta. Multicolinealidad perfecta es que casi son las mismas variables. Entonces veamos qué dice el texto. ¿Cómo detectamos multicolinealidad? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a calcular la correlación. Si la variable X1 y X2 están correlacionadas en gran medida, entonces se dice que en esa misma medida existe multicolinealidad. Entonces, el análisis de regresión múltiple nos dice que los coeficientes de regresión a menudo se vuelven menos confiables conforme aumenta el grado de correlación entre las variables independientes. Exactamente lo que les decía. Si X1 y X2, que son variables independientes ambas, están muy, ¿dónde dice la palabra? Están muy correlacionadas, aquí está la palabra. Si están muy correlacionadas, entonces va a haber multicolinealidad. Yo necesito entonces, para que mi modelo de regresión sea lo mejor o lo más explicativo posible de la realidad, necesito multicolinealidad baja, porque entonces estaría metiendo variables que son muy similares. Si existe un alto nivel de correlación entre alguna de las variables independientes, nos enfrentamos a un problema que los estadísticos llaman multicolinealidad. Mejor explicado no puede estar en esta frase. La multicolinealidad puede presentarse si deseamos estimar la recuperación en ventas. Entonces tenemos la recuperación de ventas en una empresa y utilizamos X1, vendedores, número de vendedores que tiene la empresa, y X2, el salario de esos vendedores. Entonces estamos viendo que las variables son ligeramente diferentes, sí, pero mínimo. Casi venimos a caer a lo mismo. ¿Cuántos vendedores hay? 17. ¿Cuántos salarios se van a pagar? 17. No se van a pagar 18 salarios. O sea, desde ahí empezamos a ver que están muy relacionadas X1 y X2. En cambio hay variables que no se relacionan. Para el número de ventas, por ejemplo, el número de vendedores, 17. Los gastos en
en algún spot radial, no tiene nada que ver el spot radial con el número de vendedores. Entonces ahí no hay multicolinealidad. Pero en el caso que presenta número de vendedores y el salario que se le paga a cada uno, ahí de entrada uno dice, bueno, que hay multicolinealidad. Claro, este ejemplo se presta para ser explicativo de lo que son dos variables multicolineales. Continuemos. Como los valores asociados a estas dos variables independientes tienen correlación alta, necesitamos usar solo un conjunto, ya sea vendedores empleados o salarios totales, para hacer la estimación, no ambos, porque casi vienen a dar lo mismo. De hecho, al agregar una segunda variable que está correlacionada con la primera, vean lo importante, se distorsionan los valores de los coeficientes de regresión. Esos coeficientes de regresión no me dicen mucho. Entonces, si se dan cuenta, en estadística tiene mucho que ver la intuición. Uno ya no va a aplicar no va a hacer una prueba de multicolinealidad si está hablando de número de vendedores con gastos en propaganda y publicidad. No tienen nada que ver esas dos variables. Pero cuando uno tiene la sospecha, entonces hace un análisis de multicolinealidad. Ahora, si uno son variables que no conoce, es recomendable hacer multicolinealidad casi siempre. Y sin embargo, a menudo, vean la clave, se puede predecir bien incluso cuando hay multicolinealidad. Pero si la multicolinealidad es baja o intermedia, yo diría una multicolinealidad del 70% para abajo, yo me animaría a predecir. Pero una multicolinealidad del 80, 90, del 100 no se diga, yo no pronosticaría con ese tipo de variables o ese tipo de modelo de regresión múltiple. Esa sería una. Ahora dos, aunque la multicolinealidad sea del 50%, pero solo tengo X1 y X2 y tienen una multicolinealidad del 50%, aquí es donde viene mucho criterio de uno como profesional. Si está un 50%, se me ocurre X1 y X2, yo agregaría una tercera variable X3 que no esté correlacionada con X1 y X2. Esa sería la opción A. La opción B, quitar X2 y colocar una variable extra. Entonces sí hay muchas cuestiones de criterio aquí, qué hacer, qué actuar, pero el objetivo al final es quitar multicolinealidad. Esta fórmula que está aquí, R cuadrado, era para calcular el coeficiente de determinación. Si volvemos a este ejercicio, para calcular el coeficiente de determinación múltiple, esta fórmula que está aquí, esta fórmula que es la que utilizamos, no funciona. Esta solo funciona si yo quiero calcular coeficiente de determinación simple. Y a eso le saco la raíz y me da el coeficiente de correlación de Pearson. Hasta ahí. Esta fórmula no me va a servir para regresión múltiple, porque solo sirve para relacionar dos variables y ya, no tres o más. Ahora, para trabajar multicolinealidad, definitivamente tengo que utilizar esta fórmula, porque no voy a correlacionar X1 y X2, sino que aquí va a cambiar toda esta fórmula. Por ejemplo, donde dice la sumatoria de Y, ahora va a ser la sumatoria de X1. La sumatoria de XY va a ser la sumatoria de X1. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente para que quede. Voy a llamar a la variable X, la voy a llamar X1, y a la variable Y la voy a llamar X2. Esto solo para efectos de calcular multicolinealidad. Entonces, primero voy a hacer la sustitución. Donde está Y, voy a colocar X2. Donde está X, X1. Promedio de Y, dice por aquí, al cuadrado. Sería promedio de X2 al cuadrado. Entonces, estoy haciendo como este cambio, porque ya esa R cuadrado, ese coeficiente de determinación, ya no me va a servir para calcular posteriormente. Al sacarle raíz, ya no me va a servir para calcular correlación entre variable dependiente e independiente, sino me va a servir para calcular multicolinealidad entre dos variables independientes. Eso sería la cuestión. Ahora, vean que aquí, lo voy a marcar en otro color, me está pidiendo los regresores A y B.
En un modelo de regresión simple, el regresor A y B me sirve para pronosticar, porque tengo X y tengo Y. Pero aquí tengo X1 y X2 y no tienen nada que ver. Es como que voy a estar viendo para qué me sirve un incremento en el Producto Interno Bruto de Guatemala, qué relación tiene con el incremento en la producción en soya en China. No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, por eso X1 y X2 son independientes. Ahora, el coeficiente o regresor A y B me van a servir, los tengo que calcular, no para hacer un Y estimado, ¿se recuerdan? Lo voy a hacer aquí, Y sombrerito, para eso no me va a servir. Ahora me va a servir solo porque el coeficiente de determinación me lo está pidiendo, solo para agregarlo aquí. Bueno, entonces, con esto voy terminando este ejercicio y quiero concluir diciendo que esta fórmula que estamos analizando sirve para calcular multicolinealidad cuando utilizo la variable x1 y x2 y ambas son independientes. Me sirve también para calcular el coeficiente de determinación cuando yo estoy calculando un modelo de regresión simple, pero cuando yo estoy calculando un modelo de regresión múltiple, esto no sirve, esto no aplica, no tiene sentido utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Les sugiero que vayan al libro, y es una que dice, tiene esa parte que dice 1 menos la sumatoria de Y menos Y estimado al cuadrado partido la sumatoria de Y menos Y promedio al cuadrado. Entonces, esa sería la fórmula que van a estar utilizando. Sería el valor original menos el valor estimado, y el valor real menos el valor promedio con respecto a Y. Entonces, esto lo vamos a seguir trabajando en clase, pero es una fórmula equivalente y mucho más sencilla de trabajar, créanmelo, más si trabajan en Excel. Esta fórmula de verde y la que aparece abajo son totalmente equivalentes. Esta, ahorita la voy a marcar. Esta, son totalmente equivalentes en modelos lineales simples o multicolinealidad. En multivariable ya no se presta, ahí se vuelve un poquito más larga la cuestión. Solo me queda una inquietud y con eso voy a terminar. Quiero que investiguen en el libro si aquí verdaderamente es Y sombrero y aquí es Y barra. Entonces, ha sido un gusto poder compartir este conocimiento con ustedes. Nos vemos en el siguiente video.